Novedades que nos llenan de emoción. Jimin estaría lanzando en julio su segundo álbum en solitario, un álbum que ha sido objeto de rumores durante algún tiempo debido a las veces que se le ha visto a Jimin en diferentes lugares, fotografiándose y grabando. Recordemos que antes de iniciar su servicio militar, Jimin tenía una agenda muy ocupada. Sabemos que Jimin es un perfeccionista, por lo tanto, es normal que haya trabajado hasta el último momento para entregarnos un álbum magnífico sin ningún margen de error. Hablemos de las curiosidades de este nuevo álbum. Primero, esto es lo que dijo la empresa en el comunicado oficial sobre el lanzamiento. Estamos emocionados de compartir detalles sobre el lanzamiento del segundo álbum en solitario del miembro de BTS, Jimin, después de su primer álbum en solitario Face, donde buscó explorar su verdadera identidad. Mouse documenta su viaje en busca de una fuente de su inspiración, mostrando el espectro musical ampliado de Jimin, donde incluirá 7 pistas, incluida su canción para los fans, que fue lanzada en diciembre del 2023. Hasta el momento, sabemos que el álbum de Jimin contará con 2 versiones. Este anuncio ha causado una gran expectación entre los fans, quienes han estado esperando ansiosamente nueva música de Jimin. Las imágenes y grabaciones de Jimin en diferentes estudios y locaciones habían generado especulación, y ahora se confirma que todo ese trabajo se materializará en su nuevo álbum. La noticia de que Jimin estaba trabajando en un nuevo proyecto no es sorprendente, dado su compromiso con la perfección y dedicación a su arte. Jimin ha sido conocido por su enfoque meticuloso y detallado hacia su música y presentaciones. Su primer álbum en solitario Face fue aclamado por su profundidad y sinceridad, donde Jimin exploró aspectos íntimos de su identidad y emoción. Con Mouse parece que Jimin continúa en esa línea de autoexploración, pero esta vez centrándose en las fuentes de su inspiración, lo cual promete ofrecer una visión aún más profunda y multifacética de su mundo interior. El título del álbum Mouse sugiere que Jimin ha encontrado nuevas facetas de creatividad e inspiración, quizás influenciadas por sus experiencias recientes y su crecimiento personal y artístico. La inclusión de la canción, que fue lanzada en diciembre del 2023, indica que Jimin ha estado preparando cuidadosamente este álbum, asegurándose de que cada pista refleje su evolución y su amplitud musical. Los fans de Jimin y BTS están particularmente emocionados por la promesa de un espectro musical ampliado. Esto sugiere que Jimin ha experimentado con nuevos sonidos y estilos, lo que siempre es un deleite para los oyentes que aprecian su versatilidad y habilidad para innovar. La expectativa es alta y los seguidores están listos para apoyar este nuevo álbum con toda su fuerza, asegurándonos de que reciba el reconocimiento que merece. La decisión de lanzar 2 versiones del álbum también es interesante. Esto podría significar diferentes conceptos visuales y temáticos, lo que añade una capa extra de emoción y anticipación para disfrutar coleccionando y analizando cada detalle de los lanzamientos. Las 2 versiones pueden ofrecer una experiencia auditiva y visual completa, enriqueciendo la comprensión del mensaje y la visión artística de Jimin. El lanzamiento del álbum en julio es un evento altamente esperado. En la portada del nuevo álbum de Jimin podemos ver una flor que ha capturado la atención de muchos. Esta flor es una flor de esmeralda. Es una flor cuyo nombre traducido en italiano significa esmeralda. Como todas las flores, tienen sus propios significados específicos. En este caso, el significado de esta flor es la verdad que no puedo decir. Esta elección parece ser un indicio de que Jimin podría querer revelar ciertas cosas a través de su nuevo álbum, cosas que quizás sean de naturaleza romántica o profundamente personal y que solo su música puede expresar, aunque por el momento no pueda decirlo directamente. La inclusión de la flor de esmeralda en la portada ha llevado a los fans a especular sobre los mensajes ocultos y temas que Jimin podría abordar en este nuevo álbum. Muchos creen que la flor simboliza sentimientos y verdades que Jimin ha guardado para sí mismo y que ahora está listo para compartir con el mundo a través de su música. Esta interpretación
añade una capa adicional de intriga y emoción al lanzamiento del álbum, ya que esperamos descubrir las historias y emociones que Jimin ha plasmado en estas nuevas canciones. Además, el simbolismo de la flor e el apoyo de las personas cercanas de Jimin también ha sido notable. El tío de Jungkook mostró su apoyo compartiendo un reel de Instagram en su historia de la misma plataforma. Este gesto no es la primera vez que las familias o amigos cercanos muestran su apoyo mutuo. Recordemos que el padre de Jimin brindó su apoyo a Jungkook indirectamente coincidiendo con el lanzamiento de sus canciones en solitario, ya sea en eventos y celebrando logros. Incluso cuando Jungkook ganó el puesto número 1 en la Billboard Hot 100, el padre de Jimin también realizó un evento para esos días. El respaldo de la familia y amigos es un testimonio del fuerte vínculo que existe entre ambos y sobre todo entre sus seres queridos. Estos gestos de apoyo no solo fortalecen su relación, sino que también demuestran la unidad y el cariño que prevalece en su entorno. El hecho de que el tío de Jungkook haya mostrado su apoyo a Jimin en un momento tan importante subraya la solidaridad y el amor que caracterizan su relación. La preparación y dedicación de Jimin para este nuevo lanzamiento refleja su compromiso con la excelencia y su deseo de ofrecer lo mejor a los fans. Como siempre, los éxitos de Jimin vienen con emoción, pero también con muchas personas que no soportan verlos avanzar en su música, porque saben perfectamente que Jimin es éxito asegurado, y aquello les duele. Estas personas ya han comenzado a inventar situaciones diciendo que efectivamente Jimin es el favorito de la empresa, cuando en realidad Jimin no es el primer miembro de BTS en sacar álbumes en solitario. Namjoon, también conocido, ya lo hizo y no hubo quejas, incluso en este canal lo apoyamos porque su música es arte. Sin embargo, cuando Jimin hace algo, estas personas no pierden oportunidad para criticarlo. Después de todo lo que Jimin ha pasado, y con la confirmación de todas las trampas que se hicieron en su contra, estas personas aún lo acusan de algo injusto y descabellado y sobre todo ridículo. La carrera solista de Jimin ha estado llena de obstáculos, pero su talento y dedicación lo han llevado a alcanzar metas impresionantes en su primer álbum en solitario Face, que fue un rotundo éxito y demostró su capacidad para conectar con los fans a un nivel profundo y personal. Los críticos parecen ignorar que Jimin ha trabajado incansablemente para lograr sus objetivos. A pesar de las acusaciones infundadas del favoritismo, los hechos muestran que Jimin ha enfrentado numerosos desafíos en su camino hacia el éxito. Por ejemplo, le borraron las vistas de su video, eliminaron su lista de Spotify, acciones que claramente no son indicativos de favoritismo. Además, a pesar de tener la posibilidad de recibir un disco platino, el mal trabajo de la empresa hizo que lo recibiera casi un año después de su lanzamiento, siendo el segundo en obtenerlo después de Jungkook cuando realmente él debería haber sido el primero, ya que Jungkook sacó su canción en solitario mucho después. A pesar de estos obstáculos, Jimin alcanzó el número 1 en la Billboard Hot 100, siendo el primer artista solista asiático en lograrlo. Sin embargo, su propia empresa calificó este logro como un éxito parcial. También recordemos que Jimin tenía planes de hacer otros MV, pero la empresa se lo negó, obligándolo de alguna manera a agachar la cabeza y pedir disculpas. Estos ejemplos son más que suficientes para demostrar que Jimin no ha recibido un trato preferencial, sino que ha tenido que luchar arduamente para lograrlo y ser el artista número 1 que es hoy en día. Las críticas dirigidas a Jimin a menudo parecen estar motivadas por la envidia y desinformación. Es importante recordar que cada miembro de BTS ha trabajado arduamente y merece reconocimiento por sus esfuerzos individuales. Namjoon, por ejemplo, ha sido aclamado por su música y ha recibido apoyo que merece. Es injusto que Jimin no reciba el mismo respeto y apoyo por sus contribuciones a la música.